Es la continuación de lo que hablé hace un tiempo atrás del llamado. Sí, estuve hablando del llamado parte 1, que hablamos de principiando el llamado, de cómo es el comienzo. Cuando Dios nos llama, no siempre va a salir bien las cosas, ¿sí? Cuando Dios llama hay un comenzar y a veces no se comienza de la mejor manera, y eso tenemos que entenderlo, ¿sí? Y eso estuve hablando aquella vez. Después hablé, esto como la guerra de las galaxias, va por episodio este tema. Después hablé del llamado, la segunda parte de desarrollarnos en el llamado, ¿sí? Cuál es la necesidad, cuál es la prioridad y cuál es lo urgente. Sí, cuando uno recibe el llamado de Dios, cuando uno está caminando en el llamado, Dios nos hace ver qué es lo urgente, qué es lo necesario, ¿sí? Y si aprendemos a divisar eso, vamos a poder manejar ciertas situaciones de nuestra vida. Porque a veces las personas ponen en primer lugar lo urgente, y lo urgente no es lo que conviene. Lo que conviene y lo más importante es Dios, ¿sí? Un suponer, por ejemplo, lo urgente sería que esta noche tengamos para comer y vayamos a casa y hacer la comida porque es urgente, porque necesita nuestro cuerpo comer. Pero hay muchas personas que, por ejemplo, se preocupan tanto en eso, en lo urgente, y a tal punto que empiezan a dudar si van a llegar a fin de mes o no. ¿Por qué? Porque están poniendo lo urgente en primer lugar. Entonces, yo estuve hablando de eso, que en la parte 2 del llamado, que Dios quiere moldear ese tema y que pongamos primer lugar a Dios y después todo lo demás, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura, ¿sí? Y ahora quiero hablar de esta tercera parte del llamado, que sería potenciando ese llamado. Y potenciando el llamado habla de comenzar a multiplicar o a triplicar, por así decirlo, todo lo bueno que Dios ha puesto en nosotros. Entonces usted lo va potenciando. Ese llamado, a lo que Dios lo llamó, usted se va potenciando y se va preparando, ¿sí? Lucas capítulo 17, versículo 5. Lucas capítulo 17, versículo 5. Estoy un poco afónico. Este cambio de clima a veces te deja un poco resfriado. Lucas capítulo 17, versículo 5. ¿Lo encontró, hermanos? Dice así: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Vamos de vuelta. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Esta vez cortito el pasaje, Nico, para que lo puedas. Aumentanos la fe. Y esto es lo que quiero hablar en esta noche, de potenciar eso que Dios nos dio. Aumentarlo, ¿sí? Cuando nos dicen ponerle power, fuerza o ganas, indirectamente nos están indicando que podemos dar más, que podemos hacerlo mejor o llegar más lejos, ¿sí? Por ahí alguna vez nos dijeron, che, ponele power al asunto, como diciendo ponele más ganas, más fuerza. ¿Pero por qué? Porque lo podemos hacer. Cuando uno está haciendo algo, lo hace. Pero ese algo que hace se puede potenciar, lo podés hacer mejor por ahí, con más fuerza, con más ganas, ¿sí? Por eso vienen dicho ponerle power, ¿sí? O ponerle onda, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque podemos dar más, hermano. No es que tanto usted como yo hasta acá llegué. No, usted puede dar más, ¿sí? Usted para Dios puede dar más. Simplemente es que por ahí no queremos o no creemos que podemos llegar más lejos. Pero ahí está el tema. Potenciar el llamado es potenciar lo que tenés, puede ser mejor, ¿sí? Lo que Dios te dio, lo bueno que Dios te dio, puede duplicarse, ¿sí? Potenciar el llamado es eso: aumentar, duplicar, triplicar lo que tenemos, conseguir obtener, adquirir, ¿sí? O ganar o lograr lo que no tenemos. Cuando yo le pongo todo el power en las cosas de Dios, no solamente que se potencia lo que Dios puso en mi vida, sino también que adquiero cosas que por ahí antes no estaban.
aprendiendo y no estaba en mí. Pero poniéndole toda la garra, Dios me enseña, yo adquiero ese conocimiento y obtengo algo nuevo en mi vida que antes no sabía hacer. Yo cuando arranqué la iglesia, yo pasé por varios ministerios. Uno de ellos fue el ministerio de los jóvenes. Y cuando yo arranco el ministerio de los jóvenes, arranqué como secretario de jóvenes. Y yo no sabía hacer ni una planilla. Pero me fueron explicando los hermanos, no, la planilla de esto, la planilla acá, allá, el control, el tema de las asistencias, el tema de esto, aquello, el otro. Y yo en un año se me abrió la mente a cómo controlar, a cómo tener una carpeta presentable, una carpeta con planilla y todo eso, que yo nunca se me ocurrió que iba a hacer eso. Entonces, ¿qué adquirí en mi tiempo como secretario de jóvenes? Adquirí el conocimiento de completar planillas, de armar planillas, de tener una carpeta completa, ¿sí? Entonces, son cosas que cuando nosotros le ponemos la garra y potenciamos lo que Dios nos dio, también aprendemos cosas nuevas que no sabíamos. ¿Amén? Esa es la realidad. Entonces, hermanos, el potencial llamado es eso, es adquirir o duplicar lo que vos tenés. Por eso nunca digas que ya está o hasta acá llegué, bueno, es poco lo que tengo. No. En las manos de Dios eso es mucho, ¿sí? No significa, hermano, con esto que se nos va a agregar como un chip, ¿sí? No es que Dios te abre la cabeza y te mete el chip de ahora sabes hacer planillas. No es que Dios te abre la cabeza y te mete el chip, bueno, ahora sabes cantar, por ejemplo. No, eso hay que ir adquiriéndolo. Ahora sabes tocar la guitarra. No, uno todos los días con la práctica va adquiriendo. Pero ¿qué te llevó a practicar? La fuerza que vos le querés poner, de aprender. Entonces, eso te lleva a que lo que no sabías, lo sabes. Por ejemplo, como Sebastián, el de teclado, ni fu ni fa. Hasta que descubrió, empezó, me gusta, y ahora toca el teclado, ¿sí? Lo mismo Gaby, ¿quién se ocurrió que iba a tocar la guitarra? Y ahora Dios lo está llamando para cantar también, vamos a ver que hay que sacar ese... ¿Entiendes, hermano? Pero no es que Dios te abre la cabeza y ahí te instala el chip, guitarra. No es como la película de Matrix que querían aprender cómo manejar un helicóptero. Ahí tenés el helicóptero, ya lo sabes manejar. No, esto vas adquiriendo experiencia, pero le tenés que poner garra, fuerza, ¿sí? Y ahora, ¿cómo, hermano? Entonces, ¿en qué momento podemos potenciar eso? ¿En dónde? ¿En qué lugar? Y déjeme decirle que es en la escuela de Dios. En la escuela de Dios, vos y yo vamos a potenciar ese llamado que tenemos de parte del Señor. Vos y yo en la escuela de Dios vas a multiplicar lo que Dios puso en tus manos. ¿Amén? Pero solo en la escuela de Dios, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que es la escuela de Dios. ¿La escuela de Dios es a mi forma o a la forma de Dios? ¿Es como yo pienso o como Dios piensa? Como Dios piensa. Generalmente la gente se deja llevar por lo que pienso, sienta, no, yo siento que esto debería de Dios. No. La escuela de Dios es a la manera de Dios. Y solo a su manera se potencia lo que tenés. Solo a su manera. ¿Sí? ¿A través de qué, hermano? A través de las pruebas que van a forjar nuestro carácter. A mayores pruebas, mayores van a ser las bendiciones. La escuela de Dios es eso. Una prueba tras de otra. Una prueba más chica, después una prueba más grande. ¿Pero por qué? No porque Dios te quiere hundir, sino que sabe Dios que a través de cada prueba forja tu carácter y potencia lo que tenés. Pero solo a través de pruebas, solo a través de las lágrimas se potencia lo que vos ya tenés de parte de Dios. Vos ya tenés algo. Dice la Biblia que Él, antes que formase el mundo, ya nos había escogido. ¿Qué significa? Que Dios ya te planeó a vos. Ya está planificado. Y Dios puso algo en vos. Que con las pruebas que Dios te haga pasar, eso se va a potenciar. Y va a forjar lo que Dios quiere forjar en tu vida. Un siervo y una sierva de Dios. Un hombre y una mujer de Dios. ¿Usted quiere eso? Amén. ¿Sí? O sea, ¿qué les estoy hablando, hermano? Saltar de lo simple
a lo imposible, a lo complicado. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Por ahí nos estamos manejando con cosas sencillas y simples, pero Dios dice, yo te quiero preparar para que saltes de lo simple a lo grande, a lo que para muchos es imposible, a lo que no se podría hacer, pero solo vos lo podrías hacer. Eso es lo que quiere Dios con tu vida. Que saltes de lo simple a lo complicado, pero no complicado de malo. Complicado de que por ahí mucha gente dice, no, esto no se puede hacer. Pero vos sabés que en las manos de Dios lo vas a lograr. Sin ir más lejos, cuando tuvimos la campaña en el barrio Bartel, ¿se acuerdan del día de lluvia? Pero todos tocando, cantando, yo cantando y me agarraba corriente el micrófono cuando estaba predicando. Pero sin embargo, supimos terminar ese día de campaña bajo lluvia, pero lo hicimos. No fue mucha gente, algunos los que fueron con paraguas, pero todos los que estábamos arriba de la plataforma nos empapamos todos con la lluvia. Pero supimos terminar en victoria. ¿Y cuál fue la victoria, hermano? Que se comenzó a comentar por todos los barrios de la fe de la iglesia. De que a pesar de la lluvia se siguió la campaña. Eso fue maravilloso. Pero Dios forjó con eso, estaba forjando nuestra fe. Porque generalmente a veces las personas ven una nube negra y ya se quedan en casa. Entonces, ¿qué hace Dios? No podés volverte para atrás ante una nube negra. Tenés que seguir adelante. Y ahí con eso Dios forja el carácter de sus hijos, de los creyentes. Nos prueba y uno dirá, oh Señor, pero ¿por qué hiciste llover? Por algo hizo llover para probar nuestra fe. Pero Dios después se glorifica. Porque ahora estamos para cualquier cosa, ¿o no, hermano? Estamos todo terreno ahora. Estamos para calzarnos la bota en el barro y cantar el nombre de Galilea porque estamos para cualquier cosa. Dígale a que tiene al lado, vos estás para cualquier cosa. Buenas, ¿no? Todo terreno. Si antes eras un Fiat 600, Dios ahora te quiere 4x4. Te quiere Jaime. Amén. Pero tenés que pasar varios procesos para que se potencie lo que hay en vos y cumplas el propósito de Dios. Entonces, hermano, Dios que quiere a través de su escuela potenciarte la fe, ¿sí? La fe que en lo económico, en la salud. Yo le pido que busque el libro de Mateo, por favor, capítulo 17. Voy a decir un par nomás porque tendría mucho para hablar, pero el tiempo nos apremia. ¡Oh, qué palabra! Mateo capítulo 17, versículo 24. Dios quiere potenciar en su escuela tu fe. Si antes tenías una feicita, ahora vas a tener fe. Si antes eras pichón en la fe, ahora vas a ser un águila en la fe. Amén. Mateo capítulo 17, versículo 24. ¿Dónde estás? Acá. Mateo 17, 24 dice: cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro, los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar. Mire lo que le pide Jesús a Pedro. Ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Cristo le estaba pidiendo a Pedro: anda a pescar. Y el primer pez que saque, abrirle la boca, que ahí está la plata para pagar el impuesto al templo. Es un poco loco. Es como que Dios, no sé, le diga a los chicos: vayan acá al río, lo que pesque sea mojarra, lo que sea, abran, que ahí están los dólares. Eso sería medio raro, que un pez tenga plata, ¿o no, hermano? Y más raro que alguien no obedezca a Cristo y vaya y pesque y busque esa plata. Pero Dios es un Dios que quería potenciar la fe de Pedro. Y no la fe en el mundo o lo terrenal, sino la fe en Dios, que Él te puede dar de donde no hay o de donde
es imposible. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiere potenciar la fe que tenés. Por ahí tenés una fe pequeña. Entonces Dios te prueba con estas cosas o te va a pedir cosas raras, pero porque está potenciando tu fe. A tal punto que cuando no tengas, vos ya sabés que del cielo va a venir ese dinero. Amén. Entonces, por ahí van a hacer cosas locas, pero es porque Dios quiere potenciar la fe que tenés. Mamá, y cuando tenemos plata en el bolsillo, vos tenés fe, pero cuando no la tenés, ¿qué pasa? Por ahí se te acaba el dinero, pero vos sabés que a fin de mes cobras. Hasta ahí te dura la fe. Pero ¿qué pasaría si no cobras? Entonces Dios a veces permite ciertas situaciones para potenciar nuestra fe y creerle en todo a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que le creamos todo. Entonces, hermano, Dios nos potencia la fe en lo económico, en la salud. ¿Sí? Cuando nos viene la enfermedad, ¿en quién confiamos? ¿O a quién vamos primero? La mayoría va corriendo primero al médico. Qué lindo sería que vayamos primero corriendo a Dios. Y orar y declarar victoria y declarar sanidad. La mayoría corre al médico. ¿Por qué no, hermano, comenzar a querer correr primero a Dios, clavar rodillas y orar por esa enfermedad? Porque Dios puede hacer un gran milagro. Entonces Dios potencia la salud, Dios nos potencia en lo adverso o el legalismo, ¿sí? En nuestra fe, en lo imposible y sobrenatural. En el cambio de supuestamente algo que es incambiable. Yo le pido que busque el libro de Lucas capítulo 19. En la escuela de Dios, Dios te va a potenciar la fe con diferentes pruebas, con diferentes situaciones, pero simplemente para que tu fe crezca. Lucas capítulo 19. Lucas 19:5. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ay, qué lindo esa gente, ¿no? Que si te debe, te lo da cuadruplicado después. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había. Hermano, Dios quiere potenciar nuestra fe aún sobre personas que creemos que no van a cambiar nunca. Pero eso tenemos que tener fe. Nunca decir: no, este o esta no cambia más, ya está, no va a pasar nada. No, hay que creer que Dios tiene el poder para cambiar a una persona. Zaqueo era una persona que para los humanos no cambiaba nunca. Pero cuando recibe a Cristo, dice la mitad. ¿Saben lo que es dar la mitad? Era un hombre rico, pero su riqueza, mucha de ella, era a través de estafas. ¿Saben que una persona rica diga: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudé le devuelvo 4 veces más? Yo creo que Zaqueo se habrá quedado casi sin dinero. ¿Por qué le decía un hombre pecador? Porque un hombre que estafaba a las personas, y si él iba a devolver cuadruplicado, se iba a quedar sin plata. Pero no le importaba, porque Cristo había venido en su casa. Hermanos, nunca diga que una persona no va a cambiar. Ore y crea que Dios tiene poder para cambiar a una persona. Aunque esté embarrada en el alcohol, en la droga, Dios tiene poder para sacar a una persona de ese lugar. Amén. Dios tiene poder. Entonces, ¿por qué Dios nos manda a orar por esa persona? Para potenciar nuestra fe y creer que Dios va a hacer un milagro. Yo sé que en esta ciudad hay varias personas que caminan locas por las calles. Usted sabrá de eso, ¿o no, hermanos? Hay gente que está sufriendo esquizofrenia, demencia, y los ve caminando locos. Pero Dios tiene poder para sanar a esas personas también. Y yo creo que esos milagros vamos a ver en esta ciudad. Yo lo creo, hermanos, porque es algo que Dios prometió. Hay gente que por ahí está atada en la cama porque está esquizofrénica, ya las pastillas no ayudan.
pero Dios tiene poder y Él tiene la última palabra, hermanos. Amén. ¿Usted lo cree eso? Entonces, ¿qué nos quiere hacer Dios? Potenciar nuestra fe. Oremos por esa persona y diga, Señor, yo declaro un milagro en esa persona. Y vamos a ver la mano de Dios. Amén. Entonces, Dios quiere potenciar la fe a través de esas circunstancias. Otra, Dios quiere potenciar nuestra obediencia. Si antes hacíamos caso, ahora tenemos que hacer mejor caso todavía. Amén. Ahora ya se apagó el amén, Potenciar nuestra obediencia en Lucas capítulo 5. Hoy vamos a usar la palabra a full. Lucas capítulo 5, versículo 9. Lucas capítulo 5, versículo 9. Dios quiere potenciar nuestra obediencia y a través de la obediencia vamos a ver el milagro de Dios. Amén. Lucas 5, versículo 9 dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Hermanos, en un momento no pescaba nada ni Pedro, ni sus familiares, ni sus amigos, ni sus hermanos. Pero Jesucristo le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Habían pescado todo el día, no habían sacado nada. Y estamos hablando de gente experta en la pesca. Gente experta. Gente que cuando no pesca nada y pasó ya un tiempo largo, vuelve a la orilla y no hay. Es que no hay. El que sabe de esto sabe que no hay. Pero sin embargo, Jesucristo, el creador de todo, le dice, boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Pero en un momento dice, Señor, no pescamos nada, pero en tu nombre lo haremos. ¿Qué es lo que quería Jesucristo? Obediencia ante la orden de Él. Obediencia, porque Dios está potenciando ¿cómo sería? Como dije, tu obediencia hacia el Señor. No solamente tu fe, sino si le crees por encima de la experiencia que vos tenés o que yo tengo. Estamos hablando, como dije hace un momento, de hombres que eran experimentados en la pesca. Y Dios estaba probando también, a ver, si me pones a mí por encima de tu experiencia, por encima de tu conocimiento, yo quiero que hagas tal cosa. ¿Qué va a decir tu razonamiento o nuestro pensamiento? No, es una locura. No, yo ya lo hice, ya lo probé, no da, no se puede. Pero Dios lo que está potenciando es tu obediencia. Si le crees a Él y le obedeces a Él o no. Pedro y los que estaban con él le obedecieron y dice que pescaron a una magnitud que tuvieron que llamar a otra barca y la otra barca tiró la red y también la barca se llenaba y se estaban hundiendo de la cantidad de peces. Cuando nosotros obedecemos a Dios vienen los milagros gigantescos. Viene la gloria de Dios, porque la obediencia es la que trae bendición. En un momento dice la palabra de Dios, obediencia antes que cualquier sacrificio. Yo puedo estar sacrificándome orando horas y horas en mi casa, pero no obedecer a lo que Dios me está pidiendo a mí. Entonces, si yo soy obediente, esa obediencia activa el poder de Dios y la gloria se manifiesta en tu vida y en lo alrededor tuyo. Porque Pedro, hermanos, en ese momento llenó su red. Seguramente habrá canjeado esos peces, o habrá vendido esos peces, agarró el dinero, le dio a su familia, porque Cristo le dijo, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Pedro tenía familia, pero con esa pesca milagrosa, ahí tenía como para 3 años para su familia en dinero. Y Pedro se fue a servir al Señor. La obediencia siempre, hermanos, trae bendición. Y en la escuela de Dios, lo que Dios te prueba es tu obediencia. Cosas raras, cosas ilógicas, cosas que van por encima de lo razonable, de tu experiencia, por encima de la ley. Pero cuando Dios lo dice, hay que hacerlo. Cuando usted entra por la iglesia, usted ve una columna, más o menos de 5 metros, o 5 metros, una columna que está hacia el aire.
Y yo me acuerdo que, bueno, Guillermo estaba ahí trabajando con uno de los hermanos, haciendo la columna, hormigón armado, hierro. Una semana, y estamos hablando de una columna que está en el aire, que no está agarrada de otra columna abajo. Yo me acuerdo que se nos venía ya el aniversario y ya teníamos que sacar la madera porque había también que revocar esa columna. Y hermanos, estamos hablando de una columna que queda en el aire por 5 metros, de hierro grueso, hormigón todo completo. Eso mínimo, Guillermo, 1 mes tiene que secarse, mínimo. Y más una columna que está en el aire. No hay pared, usted ve que no hay pared. Pero se nos venía el aniversario y había que revocar, sí o sí. Y me acuerdo que nos pusimos a orar, hermano. A algunos les parecerá loco esto. Pero si yo estoy hablando de que Dios quiere ser Señor en toda tu vida, tiene que ser en toda tu vida. Yo me acuerdo que estábamos orando y decimos, Señor, ¿qué hacemos? Necesitamos revocar. Pero es lógico que esa columna necesita secarse más tiempo. Y estuvimos orando y decimos, Señor, lo necesitamos ya sacar esas maderas. Pero hágase tu voluntad. Yo me acuerdo que orando Dios nos dijo, saque las maderas porque eso se va a secar. Y ante algunos comentarios, que no, que está loco, sacamos la madera y ahí la columna está firme. Ahí está. Y se pudo revocar, se pudo terminar y a los pocos días comenzó el aniversario en este lugar. Las cosas que parecen imposibles o ilógicas o que para la razón humana no se podría hacer, cuando Dios te dice hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Amén? Y Dios hace el resto. Algunos decían, no podés sacar la madera. Un momento Guillermo me miraba con un ojón. Pero tuvimos fe ahí con Guillermo y sacamos, arrancamos hasta con los dientes la madera. Pero ahí está la columna. Dios se glorificó. Porque Él es el creador. Hermano, Él hizo el cielo y la tierra con su ciencia y su inteligencia, dice el libro de Proverbios. Si Él hizo los fundamentos de la tierra, ¿cómo no va a tener cuidado de una columna de 5 metros? Pero el tema es la fe y potenciar la obediencia. Si Dios te lo manda, hay que hacerlo. ¿Amén? ¿Van a obedecer a Dios? ¿Amén? En lo que sea, aunque sea loco. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Dios quiere potenciar tu paciencia, el amor y tu perseverancia. En la escuela de Dios va a potenciar todo eso. Y va a estar también en la convivencia con tus hermanos y hermanas. Amén. Porque Dios potencia tu paciencia, el amor, porque te necesita que eso que vos tenés. Porque por ahí yo le pregunto, ¿usted ama a su prójimo? Ay, lo amo con todo mi corazón a mi prójimo. Pero Dios va a probar eso, si es cierto o no es cierto. Y te va a meter en su escuela para potenciar, ¿o no, chicos? Acá. Amén, gloria a Dios. Porque la convivencia se prueba. Mire, Lucas capítulo 9. Hay que amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Lucas capítulo 9, versículo 51. Y ya vamos terminando. Amén, dijo alguno. Está desesperado por eso. Lucas capítulo 9, versículo 51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para... Claro, había que potenciar el amor y la paciencia de estos discípulos. En un momento como que lo miraron mal a Cristo y le dijeron, ¿esto qué les pasa? Señor, escúchame, oramos, que caiga fuego y los consuma a todos. Pero Cristo dijo, muchachos, yo no vine para eso, yo vine para salvar. Y a veces como que nos agarra esa gana, ¿no? De orar al Señor, manda fuego. Que quede como un fosforito. Porque te da gana, ¿o no? Ay, Señor, o te la lleva o te la mando, ¿verdad? Pero Dios, ¿qué quiere con eso? Porque Dios también permite eso. ¿Para qué? Para forjar, hermano, y para potenciar tu paciencia, tu amor hacia los demás. Porque te vas a encontrar con personas que...
Mejor perderlas que encontrarlas. Pero Dios te las pone en el camino para que aprendas a amar y ayudar a esa persona. ¿No hizo lo mismo Cristo con nosotros? Entonces hay que hacer lo mismo. Así que díganle que tiene al lado. Y uno dice, Señor, ¿pero por qué? Pero porque Dios está potenciando tu paciencia, tu amor. Está potenciando, sí, tu perseverancia. Si eras perseverante, Dios quiere que seas más todavía. Porque hay peticiones que Dios te puede contestar a la semana o al mes, o pasado un año, o pasado 2 años, o pasado 3 años, o 5, el tiempo es de Dios. Pero ¿qué hace Dios? Potencia tu perseverancia, tu amor. Y por último, Dios quiere potenciar tus talentos, tus virtudes, tus capacidades. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, y voy terminando con esto. Dios quiere potenciar tus habilidades, tus talentos, pero solo en su escuela. Solo a través de lo que Él te pida que hagas. Solo a través de las situaciones donde Él quiere que vos estés. Juan capítulo 6, versículo 5. Porque esto es el llamado de Dios, hermano, potenciar lo que tenés. O darte, o Dios quiere agregarte lo que no tenés. Como la parábola de los talentos. Al que tenía 4, lo multiplicó y después tuvo 8. Al que tenía 2, tuvo 4. Al que tenía 1, dice que por temor lo escondió. Pero lo que tenemos que hacer, hermano, es que se multiplique. Juan capítulo 6, versículo 5. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. ¿Por qué decía esto? Para probarle. Porque él sabía lo que había de hacer. Hermanos, hay algo que tenemos que tener bien claro, que Dios ya sabe cómo va a actuar. Él ya sabe el futuro. Él ya sabe qué va a suceder. Así que tranquilo. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene ¿cuánto? 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacerlo recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. 5.000 varones, sin contar la mujer y los niños. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos, entre todos los que estaban recostados, sin mismo de los peces, cuantos querían. Hermanos, había un muchachito que dio un pan y 2 peces. Y eso fue suficiente para alimentar a más de 5.000 personas. Cuando Dios te llama y entras en el llamado del Señor, Dios lo que quiere potenciar es tu talento, lo que vos tenés, que parece poco, pero en las manos de Dios vas a dar de comer a muchos. Y no digas que no es nada lo que tenés, porque en las manos de Dios es suficiente. Esos pocos peces y panes en las manos de Cristo alimentaron a más de 5.000 personas. Un milagro increíble, hermanos. A tal punto que sobraron 12 canastas llenas de eso. Y se le daba a la gente la cantidad que cada uno quería. O sea, como que Cristo hizo alta parrilla libre. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere potenciar en nosotros? Lo que tenemos. Que para usted y para mí por ahí es poco, pero eso en la mano de Dios es suficiente. Por ahí usted dirá, bueno, pero yo no sé hablar, yo no sé hacer casi nada, ¿qué voy a hacer para Dios? Y Dios, cuando te llama y te potencia, te convertís en un líder, una persona que le predica a cientos de personas. Y vos después te querés decir, ¿cómo pudo ser? Porque le entregaste tu vida al Señor. Eso que para vos decís, no tengo nada, pero se lo entregás a Dios y Dios después te levanta, porque potencia lo que tenés.
Y si no tenés, Dios te lo instala. Entonces, hermano, Dios da de lo poco y hace multiplicar. No digas más que no tenés nada. Ponelo en la mano de Dios. Y poner, hermano, Dios también quiere potenciar tu talento cuando lo pones a disposición. Cuando dice que el dueño del campo, antes de irse, le da a sus servidores 4 talentos, al otro 2, y al otro 1. Y cuando vuelve, dice que el que tenía 4 lo multiplica, o 5, perdón, lo multiplica y llegó a tener 10. Pero en un momento cuando le habla al que tenía 1 y que lo había escondido, dice: ¿por qué hiciste mal? Hubieras hecho como los demás, darle mi dinero a los banqueros y después ibas a recibir ese talento con los intereses. Y note acá este secreto en la palabra. ¿Cuándo se multiplicaron los talentos? Cuando se lo dieron a los banqueros. Generalmente, ¿qué hace el banco con tu dinero? Cuando vos querés hacer un depósito a plazo fijo, ellos manejan tu plata. Por supuesto, si uno pone un plazo fijo 1 año, se te devuelve tu dinero que vos pusiste con los intereses. O sea, si depositaste 100.000, te devuelven, no sé, suponer 120.000 o 130.000 con los intereses. O sea, hacer negocio, pero esa plata vos no la podés tocar durante 1 año. ¿Pero por qué? Porque el banco maneja esa plata que vos le prestaste. En la escuela de Dios, eso que vos tenés, Dios te pide que lo pongas a disposición de la iglesia. Y no estoy hablando solo de dinero. Tu vida, lo que vos sabés hacer o lo poco que tenés, Dios te está pidiendo que lo pongas a disposición de la iglesia. ¿Qué significa eso? Trabajar. Y que otros, por así decirlo entre comillas, manejen tu vida. Cuando se cumpla el tiempo de Dios, lo que vos tenías se va a triplicar, a cuadruplicar. ¿Por qué? Porque lo pusiste a disposición de la obra. Entonces, llegado el tiempo de Dios, lo que era tuyo, ahora vos tenés más, porque lo pusiste al servicio. Por eso es la escuela de Dios, porque muchas personas piensan: no, a mí nadie me va a bregar, me va a decir lo que tengo que hacer. Pero es ahí donde Dios quiere potenciar lo que vos tenés. Cuando vos lo entregás a disposición, sea de tus líderes, sea de la iglesia, sea de Dios, lo pones a disposición, Dios comienza a trabajar con eso que vos das. Y llegado el momento, cuando se te devuelve, viene con los intereses. Si sabías tocar la guitarra y lo pones a disposición del Señor y vas y cantás, como hacen muchos chicos, vas a la casa de oración, cantás, participás en la iglesia, tocás, cantás, después Dios te lo devuelve con sus intereses. ¿Qué es eso? Que si sos fiel y te pones a disposición del Señor, Dios te levanta como un líder de alabanza. O sea, no solamente Dios te devuelve que estás tocando la guitarra, sino que Dios te pone como líder. ¿Por qué? Porque entregaste tu vida, tu talento, lo que tenés, lo poco que tenés, al servicio del Señor. Sin esperar nada a cambio, sin reclamar nada. Porque, por ejemplo, cuando yo le doy mi plata al banco, yo no puedo pedirle al banco, llegado al mes, no, yo quiero que me devuelva la plata. No, porque vos pusiste un plazo y el plazo de 1 año. El banco no te va a devolver al mes, te va a devolver al año. Y el plazo y el tiempo lo pone Dios. Dios lo único que te pide es poner tu vida al servicio de su obra. Poner tu talento, lo que tenés, al servicio de Dios. Y no esperes que se maneje a tu manera. Deja que los demás lo manejen. Y no, ¿pero por qué? Porque se te va a devolver con intereses. Y si antes diste poco, cuando se te sea devuelto vas a tener más. Y hermanos, si somos buen negociante, cuando uno pone a trabajar lo poco y sabes que te van a devolver más, es buen negocio eso, ¿no, hermanos? Es buen negocio. Cuando vos pones tu vida y cuando yo pongo mi vida en la obra del Señor, en la mano del Señor, es buen negocio, hermano.
Porque cosas que yo no tenía, Dios después me las da. Y cosas que yo o poco que tenía se comienzan a multiplicar. Así que, hermano, todos estamos siendo llamados en la obra del Señor. Y a veces vamos a pasar por diferentes circunstancias, porque Dios quiere potenciar lo que tenés. Y lo que no tenés, Dios te lo quiere dar o te quiere agregar. Pero ¿cómo se obtiene eso? En la escuela de Dios. No a nuestra manera, sino a la suya. No como nosotros pensamos, sino como Él manda. No con nuestra experiencia o con lo que sabemos hacer, como Él diga. Haciendo eso, se potencia lo que tenemos. Nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra paciencia, nuestro amor, todo se potencia. Porque se lo estamos poniendo en las manos de Él. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie en esta noche?